General de la República, Daniel Soria. Daniel Soria finalmente fue retirado, se le retiró la confianza, lo apartaron de la Procuraduría e inició una lucha, una batalla legal presentando recursos porque estaba convencido de que la manera en que lo habían retirado del cargo había sido inconstitucional. En ese momento se encendieron las alertas y las alarmas para muchos de que algo no estaba bien y que se estaba tratando de eliminar a cualquiera que quisiera investigar lo que ocurría en el gobierno. Daniel Soria está con nosotros porque finalmente el Poder Judicial le ha dado la razón. Él se presentó esta mañana, pero algo pasó, se frustró. Él nos contará los entretelones. Bienvenido, doctor Soria. Gracias por acompañarnos esta noche y por atender esta primera entrevista después de tanto tiempo de silencio, un silencio que creo que fue parte de su estrategia, precisamente legal, de su estrategia legal, para conseguir este resultado. Sí, efectivamente. Yo, después de la quincena de febrero, más o menos, no he dado ninguna entrevista ni he participado en medios, precisamente porque creo que como abogado, y que cree además en el Estado de Derecho, tiene que seguir aquellos pasos o procedimientos establecidos en las normas, y uno de ellos ha sido presentar una demanda en un proceso de amparo respecto de mi cese que se dio en febrero, y en este momento el juez de primera instancia ha fallado a favor de la demanda, y no solo eso, sino que ha ordenado la ejecución inmediata de la misma, de la sentencia. ¿Qué pasó favorable. en la mañana? ¿No lo dejaron entrar? No sé si tenemos imágenes, pero le pregunto, usted se acercó por la mañana en compañía de su abogado, el doctor Joseph Campos, un notario me parece también iba con ustedes, o únicamente ustedes dos. No, en realidad hemos llegado de manera pacífica y civilizada, sin el apoyo de la fuerza pública o algo por el estilo. Mi abogado, el doctor Joseph Campos, y yo, al local de la Procuraduría General del Estado, porque la sentencia declarada fundada, como el juez ha ordenado, se ejecuta de manera inmediata a pesar de la apelación, porque ha sido apelada. Esas son las imágenes, estamos viendo el momento, perdóname la interrupción, en que Daniel Soria llega con su abogado, doctor Campos, ¿no?, para cumplir con lo que era una disposición judicial. Entiendo que si usted no se presentaba, también podría considerarse esto que no, como que no estaba cumpliendo, no se estaba poniendo a derecho. Claro, la idea es que la decisión del juez, de acuerdo a la ley, en ese caso de la ejecución anticipada e inmediata, es inimpugnable, por lo tanto ya no había más que debatir, sino solo cumplirla. ¿Qué pasó en la Procuraduría? ¿Cómo lo recibieron? Nosotros ingresamos para hablar con el doctor León Mancisor. ¿Está todavía el señor León despachando? Porque él renunció a la Procuraduría. Sí, él renunció el 9 de octubre, sigue despachando en la Procuraduría. Subimos al piso de la alta dirección para hablar con él. Esperamos, nos recibió y en realidad fue una reunión de 2 minutos donde nos dijo que él no tenía la potestad de hacer la reincorporación y terminó la reunión, ¿no? Esos 2 minutos muy cortos hicieron que nosotros nos retirásemos porque creemos en que estas cosas hay que hacerlas legalmente, pero también de una manera pacífica y civilizada, como he dicho, ¿no? Bueno, más tarde el Ministerio de Justicia ha emitido un comunicado y ha dicho que finalmente ha sido notificado de esta decisión de la justicia y que inmediatamente procederá a su reposición. Pero lo que tendría que hacer es anular aquella que lo retiró del cargo, ¿es correcto? Lo que tiene que hacer el Poder Ejecutivo anular su cese. Es cumplir la resolución judicial. Y restituir, ¿no?, todo como estaba antes. La orden del juez establece que se tienen que restituir los efectos de aquella resolución que me designó, ¿no es cierto? Bien, yo quería preguntarle y quería que usted comparta con nosotros, después de estos meses de silencio, si usted está convencido de que en efecto su retiro obedeció, su cese, el retiro de la confianza por parte del gobierno, obedeció, como dijeron algunos funcionarios que renunciaron en su momento al Ministerio de Justicia por la denuncia contra el presidente, y que nos cuente un poco lo que ocurrió en ese momento. Bueno, sí, en efecto, hay una línea de tiempo bastante clara, ¿no? La denuncia fue presentada el 17 de diciembre del 2021 por haber evaluado elementos de la Comisión de Presuntos Delitos en el caso del Puente Tarata, ¿no es cierto? En enero, la primera semana de enero de 2022, la entonces fiscal de la Nación
decide abrir una investigación preliminar por ese caso y también por el caso de Petroperú y ¿Ya el era caso fiscal de Patricia Militar. Benavides? No, ¿Todavía era la anterior Zoraida? fiscal Zoraida Zoraida Ábalos. Ábalos, ¿no? En enero, estamos hablando de la primera semana de enero, ¿correcto? Luego de ahí viene el cuestionamiento público de uno de los abogados del presidente respecto a que no cumplía los requisitos para el cargo de procurador, y todo esto terminó cerca de la madrugada del 1 de febrero del 2022, donde en una edición extraordinaria del Peruano sale mi resolución de cese, pero el fundamento jurídico de la resolución es equivocado y por lo tanto ilegal, porque se aplica una norma de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, cuando en los casos de cese el Procurador General se tiene que aplicar la norma de la Procuraduría General del Estado. Fue la única fundamentación y por lo tanto nosotros la impugnamos en el Poder Judicial a través de una demanda de amparo, ¿no? Sí. Ahora, se habló mucho de la manera en que Aníbal Torres en ese momento tomó partido como defensor del presidente y que usted era una piedra en el zapato, era un obstáculo y que Aníbal Torres se había propuesto retirarlo a partir de esa denuncia que usted hizo. ¿Cómo era el ambiente con el señor Torres en el tiempo en que usted fue procurador hasta que esto finalmente desencadenó con el retiro de la confianza? En realidad la relación con el doctor Aníbal Torres como ministro de Justicia siempre fue cordial desde que él ingresó al cargo en agosto. Pero cuando usted denuncia al presidente, me imagino se a cambia. eso me ¿Qué refiero. pasó ahí? Antes de la denuncia. Sí, ¿qué ¿no? pasó ahí? ¿En algún momento lo llamó y le dijo que usted no podía hacer esa denuncia? No, yo me he enterado de todas sus declaraciones y afirmaciones por los medios de comunicación, ¿no? De reunión sobre ese tema con él, ni él me ha llamado, ni yo lo he llamado a él, ¿no? Pero antes de la denuncia sí hemos tenido coordinaciones propias de una entidad, la Procuraduría, que forma parte del sector justicia, por ejemplo, para el tema del presupuesto de este año, del año 2022 o cosas por el estilo, ¿no? Pero después de eso no hubo ningún tipo de comunicación, de conversación, sino todos los pasos que se dieron Hostilidad en el mes que de usted enero. podría, tipo, no sé, me pongo a pensar en la fiscal que ha dicho que le han recortado el presupuesto y ella denuncia, por ejemplo, me recortan el presupuesto, es una manera de hostilizarme o de no dejarme trabajar. ¿A usted le permitieron desarrollar su trabajo? ¿Cómo cambió la situación cuando denuncia al presidente? Bueno, hubo también un episodio que yo lo he relatado en algún medio de comunicación, que es un corte abrupto de el sueldo que le corresponde al Procurador General, ¿no? ¿Le rebajaron el sueldo? Claro, el sueldo que correspondía de acuerdo a un decreto de urgencia que se dio sobre el tema de la Procuraduría, y al final tuve que entrar a un CAS de la Procuraduría General, ¿no es cierto?, por el mes de enero, ¿no? Y ya en el mes de febrero se da el cese, ¿no? Entonces, digamos, repito nuevamente, hay una línea de tiempo de hechos, ¿no es cierto?, que empiezan en la denuncia y terminan en el cese, ¿no es cierto? Y este cese que no tiene una fundamentación legal adecuada y por eso se impugnó en el Poder Judicial y el juez nos ha dado la razón. ¿Qué hace va a unos hacer días. ahora? El comunicado, no sé si lo tenemos del Poder Judicial, perdón, no del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia. El ministro Chero ha comunicado y ha dicho, bueno, hemos sido notificados de esta decisión y estamos a su vez notificando para que se cumpla la disposición legal. ¿Usted cree que va a ser así de fácil y le van a abrir mañana las puertas de la Procuraduría? Tenemos que esperar al día de mañana, si es que hay alguna resolución publicada en el diario El Peruano, ¿no es cierto? Pero lo que queda claro es que quien controla el cumplimiento es el juez. Si hay eventualmente al final un incumplimiento, la ley le permite al juez hacer efectivas ciertas consecuencias. Por ejemplo, Desde multas, que pueden ser diarias y progresivas, hasta pedidos de destitución o evaluar la comisión de presuntos delitos y pasar este tema al Ministerio a quienes no Público. estén acatando esa medida. En este Así caso es. sería el ministro de Justicia. Incluso también podríamos hablar del propio presidente, porque estamos hablando del Poder Ejecutivo, ¿no es cierto? La Procuraduría depende del ministro. La Procuraduría es una entidad del sector justicia, forma parte del Poder Ejecutivo, ¿no? ¿Y por qué habla del presidente también? Porque ambos son los que intervienen en la designación del Procurador General y ambos son los que han intervenido en el cese que se dio en febrero, ¿no es cierto? Entonces, frente a esa situación, el juez ha ordenado tanto al Ministerio como al despacho presidencial que cumplan la sentencia, ¿no es cierto? ¿Tiene usted información? Porque nosotros sí.
hemos podido conversar con algunos trabajadores o ex trabajadores de la Procuraduría, gente que ha querido acercarse con información. En su momento un viceministro de Justicia renunció a partir de lo que ocurrió con usted. ¿Le han contado cómo va la Procuraduría, qué es lo que ha ocurrido? Porque usted va a llegar a manejar a un equipo humano que probablemente haya cambiado. Muchos se fueron de propia voluntad, a otros también los retiraron. Llegó la señora Carojulca y ella evidentemente hizo otros nombramientos. No sabemos si el último procurador haya hecho lo propio mientras está despachando ahí. ¿Qué hará usted al ingresar a la Procuraduría? ¿Retomará, por ejemplo, la denuncia en contra del presidente? A ver, como procurador general tengo que participar en este tipo de procesos contra altos funcionarios y eso se va a seguir dando, ¿no es cierto?, contra los actuales y contra las nuevas cosas que sucedan, ¿no? Eso desde el punto de vista de la función del procurador general respecto de los altos funcionarios, ¿no? Pero por otro lado, no debemos olvidar que la Procuraduría General es la cabeza administrativa de un sistema, que es el sistema de defensa jurídica del Estado, ¿no? Desde ese punto de vista, la labor del Procurador General tiene que ser fortalecer a la institución, porque la Procuraduría General es la espalda de todos los procuradores y procuradoras, para poder salvaguardar su independencia y su autonomía, ¿no?, de los procuradores, de los ministerios, de los procuradores especializados, ¿no es cierto?, para que frente a abusos del poder, frente a situaciones donde hay que actuar como abogados y abogadas del Estado, se sientan respaldados, ¿no?, que no haya después decisiones que también los terminan removiendo a ellos, ¿no? ¿Este ha sido el peor momento de su trayectoria, de su carrera, su destitución? Hasta ahora sí, yo diría que ha sido un momento bastante decepcionante, ¿no?, porque la Procuraduría General es una institución nueva y de alcance nacional y que se debe a todo el sistema, ¿no? Entonces, la tarea es fortalecer la institución y que la institución perdure más allá de las personas. ¿Y siente que este gobierno es un peligro para esa institucionalidad y que su caso, por ejemplo, es una muestra de ello? Lamentablemente han habido hechos que efectivamente han erosionado a la institución y la idea es que esa erosión se detenga y que el fortalecimiento se dé, ¿no es cierto? Porque esa es una institución al servicio del Estado, no al servicio de los diversos gobiernos que pasan, ¿no? Bien, entonces estaremos muy pendientes a lo que ocurra mañana. ¿Algo que usted quiera añadir después de la experiencia vivida? Me imagino que ha comentado esto con algunos colegas que todavía están o que estuvieron en la Procuraduría y o el Ministerio. ¿Qué impresión tiene de Aníbal Torres? La verdad es que, bueno... ¿O cómo calificaría el papel que ha desempeñado en el Ministerio de Justicia primero y hoy como Premier? Yo creo que toda persona que se dedique al servicio público tiene que tener siempre como mira el fortalecimiento del Estado, ¿no?, y no pensar en situaciones coyunturales, sino pensar en la sostenibilidad permanente y a futuro, ¿no? Porque todos pasamos, o sea, yo también en algún momento ya no voy a estar, ¿no? Es más, yo quiero retomar ese proyecto de que el Procurador General sea elegido por concurso público por la Junta Nacional de Justicia, que lo hicimos en diciembre del año pasado. Para garantizar la idoneidad, claro, y las capacidades. Y un proyecto similar lo está impulsando la congresista Susel Paredes. Sería ideal, con todo respeto, que el Congreso pueda evaluarlo y aprobarlo en esta legislatura. ¿Es este gobierno un peligro para la vida democrática del país? La idea es que... Desde su experiencia. Desde mi experiencia sí hay muchos elementos que abonan a esta afectación, ¿no? Entonces yo creo que hay que reflexionar claramente respecto a futuro, ¿no es cierto? Estos intereses coyunturales tienen que dejar el camino a nuevas formas de entender la política, ¿no?, subordinada al Estado de Derecho y pensando en el futuro. Repito nuevamente, las personas estamos hoy, mañana no estamos, pero creo que los servidores públicos tenemos el deber de dejar instituciones sólidas para que los que nos reemplacen sigan continuando y fortaleciendo el Estado, porque todo esto es en beneficio del ciudadano finalmente, ¿no? De acuerdo. Ese es el mensaje, digamos. Sí, le agradezco que haya estado con nosotros hoy y bueno, estaremos muy pendientes de cómo evoluciona el caso. Gracias. Ha sido Daniel Soria, no sé si llamarlo Procurador General de la República, de acuerdo a lo que ha dispuesto el Poder Judicial, sí lo podríamos decir. Hay una orden del juez que se tiene que cumplir, ¿no? Eso es lo que tendríamos que decir. Muy bien, muchísimas gracias de nuevo, hacemos una pausa.